Cristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes de Dios, su Padre. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta, la Santa Misa de hoy. Oramos en esta Eucaristía por todas tus intenciones. En un momento de silencio, ora y deja tu intención. Oramos especialmente por los enfermos a causa del COVID-19 y oramos también por aquellos que están saliendo de esta enfermedad, dándole gracias a Dios, especialmente por el don maravilloso de la vida que nos da. Pongamos también en las manos de Dios todos los difuntos, especialmente a causa del COVID-19, para que Dios perdone sus culpas y los lleve a gozar de la vida eterna. Con todas estas intenciones y las que tienes en tu corazón, iniciamos esta Santa Eucaristía juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados en un momento de silencio. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la glorificación de tu Cristo y por la gracia del Espíritu Santo nos abriste la entrada de la eternidad, concédenos que, al participar de un don tan grande, crezca nuestro deseo de servirte y se aumente nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 102 decimos: bendigamos al Señor, aleluya. Bendigamos al Señor, aleluya. Bendice alma mía al Señor.
Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos, bendigamos al Señor, aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista del oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Todos, bendigamos al Señor, aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Todos, bendigamos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, viernes de la séptima semana de Pascua. Continuamos con el anuncio del reino de Dios. Hoy nos encontramos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo es encarcelado. Fíjense que Pablo es encarcelado por predicar el reino de un tal Jesús ya muerto. Fíjense la expresión de quienes los han encarcelado. Qué interesante. Dice que era un tal Jesús que ya había muerto. Ya estaba muerto. Pero lo interesante de esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es que Pablo no se acobarda para anunciar el reino de Dios. No se acobarda para transmitir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aunque lo acusaban, aunque los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo alguno porque simplemente querían acabar el anuncio del reino del Señor, Pablo no le tiene miedo a ese encierro y simplemente sigue anunciando, trata de seguir anunciando ese reino de Dios. Aunque, como decían quienes le metían preso, ese tal Jesús que ya está muerto, aunque ellos creen que Jesús está muerto, Jesús ha muerto y ha resucitado, Pablo está felizmente encarcelado por anunciar el reino de Dios, por anunciar la resurrección del Señor. Es más, al final le preguntan a Pablo si quiere ir a Jerusalén y Pablo dice que prefiere estar allí encarcelado, porque Pablo sabe que los sufrimientos de la tierra le darán la gloria de la vida eterna, ese paraíso, ese reino anunciado por el Señor, y que ellos siguen anunciando.
Dice el que lo tenía, el juez, el que lo estaba juzgando, le dice, se trata solo de ciertas discusiones acerca de su religión, porque recordemos que el anuncio del reino comienza siendo como una religión o como una secta, porque era considerado de esa manera. Por eso fue crucificado Jesús, ¿sí? Porque pensaban que era una secta. Y como Jesús fue crucificado de esa manera, dice el que lo juzgaba, se trata solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto. Un tal Jesús que para ellos no ha resucitado, sino simplemente un Jesús que aún sigue muerto. Y fíjense cómo ese Jesús que para muchas personas en aquel momento estaba muerto, hoy para muchos sigue siendo un Jesús muerto. No un Jesús resucitado. Fíjense que en la cristología, cuando hablamos del tema de la cristología, nuestra América Latina se ha quedado en un Cristo crucificado y nos falta dar ese paso a un Cristo resucitado, al Cristo de la resurrección. Por eso nosotros los pastores, los sacerdotes de la iglesia debemos anunciar ese Cristo resucitado. Fíjense, muchas veces las personas celebran la Semana Santa con mucha devoción y esperan no el día de la resurrección, sino el día de la crucifixión, el día que Cristo muere, ¿sí? Hacemos más alegría por el Cristo crucificado que por el Cristo resucitado. Y cristológicamente nuestra América Latina está o se ha quedado en ese Cristo crucificado, en ese Cristo que ha muerto. Y la invitación es a dar ese paso al Cristo que ha resucitado. ¿Cuáles son las consecuencias de anunciar un Cristo resucitado? Pablo nos lo demuestra. Es ser encarcelado, ser juzgado, ser condenado. Esas son las consecuencias. Juzgados, ¿por quién? Por los jueces de este mundo, por aquellos que no creen en el Señor, quienes tratan de condenarnos, quienes nos acusan, aquellos que creen que nosotros estamos simplemente tratando de derribar los gobernantes de este mundo. No, nosotros anunciamos al Cristo vivo, al Cristo que ha resucitado, al Señor que ha resucitado. Por eso, como dice el que lo juzgaba, un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. Fíjense cómo Pablo, recordemos que Pablo no fue discípulo llamado propiamente por el Señor en vida, sino luego, ¿sí? Cuando iba camino a Damasco. Ese Pablo da testimonio de la resurrección de Cristo. Ese mismo espíritu de Pablo debemos tener nosotros para anunciar y dar testimonio de ese Cristo que ha resucitado. Un Cristo que ha resucitado para cambiar nuestra vida. Un Cristo que ha resucitado para darnos a nosotros una vida nueva. Un Cristo que ha resucitado porque su misericordia es grande para con nosotros. Por eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos pide a nosotros que debemos asegurar, debemos anunciar que Cristo ha resucitado. Al final, el anuncio del reino es esto: Cristo ha resucitado para darnos una vida nueva, una vida en el Señor. Por eso el reino de los cielos no es algo que debemos esperar después de la muerte. Ese reino de los cielos tenemos que comenzar a vivirlo desde ya. Tenemos que comenzar a vivirlo desde ya. Porque ¿qué esperamos nosotros cuando nos vayamos de este mundo? Cuando nos llegue la hora de partir, ir al encuentro con el Señor en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta mía, la pregunta que yo hago es, ¿qué vemos nosotros en la Eucaristía? ¿A quién recibimos nosotros en la Eucaristía? A Jesús, ¿sí? Por tanto, si recibimos a Jesús en la Eucaristía, tenemos que comenzar a vivir ese reino desde ya. No esperar para vivirlo cuando ya no estemos en este mundo, cuando lleguemos al reino de los cielos, porque puede ser demasiado tarde, porque hemos perdido la oportunidad de salvarnos. Por eso la invitación es a vivir el reino de los cielos desde ya. Ejemplo, Pablo, a pesar de todas las dificultades que pudo haber atravesado en ese anuncio del reino, no dejó de vivirlo y no dejó de anunciarlo, no dejó de testimoniarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros, cómo sabemos nosotros si estamos listos para anunciar ese reino de los cielos? Lo vemos en el Evangelio. Jesús en el Evangelio se encuentra con Pedro y le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas? Y fíjense la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro ante una interrogante de si me amas es decir, sí, Señor, te amo. Pero Pedro no responde te amo. Pedro responde te quiero. Por tanto, pudiera decir que a Pedro le faltaba todavía dar ese paso para amar sinceramente al Señor. Ciertamente,
vamos a ver cómo después de la resurrección de Cristo, los apóstoles dejan de querer al Señor y dan el paso para amar al Señor, porque lo aman tanto que dan la vida por el anuncio del reino del Señor, por anunciar el reino de Dios. Fíjense que Jesús le interroga a Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas?, le dice en la primera interrogante. Y él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le hizo falta dar ese paso para amar al Señor. Luego, por segunda vez, le dice, ¿me amas? Le vuelvo a preguntar. O sea, como que si, para Pedro, yo no le estoy preguntando a usted si usted me quiere. Yo le estoy preguntando a usted si usted me ama. Y fíjense la respuesta de Pedro. Señor, tú sabes que te quiero. Pero hay algo interesante. La tercera pregunta nos da una clave muy importante. Que Pedro se da cuenta que su respuesta no fue la respuesta más acertada ante el Señor. Porque el Señor le pregunta, no si le ama. Está bien, Pedro, tú no me amas. Ahora te voy a preguntar, ¿me quieres? Y dice la palabra que Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Esa tristeza de Pedro pudiera ser que él ya estaba reflexionando para darle una respuesta al Señor de que lo ama. Y Jesús le baja de categoría. Ya no me ama. Vamos a preguntarte, ¿me quieres? Ahora, esa misma pregunta nos hace el Señor hoy a nosotros. ¿Amamos a Jesús o queremos a Jesús? Porque cuando amamos a Jesús, somos capaces de defenderlo. Somos capaces de incluso dar la vida por el Señor cuando lo amamos realmente. Veamos, Pedro no responde que lo ama, Pedro responde que lo quiere. ¿Por qué? Porque Jesús lo conoce, tanto que Jesús le llega a decir que antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente les faltaba dar ese paso para amar sinceramente al Señor. Hoy nosotros los cristianos debemos dar ese paso de no querer a Jesús a amarlo. De no solo quererlo, sino dar el paso a amarlo. Debemos amar al Señor. Y ante la interrogante del Señor, si le amamos, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta contundente. Sí amamos al Señor. Sí amamos a Dios. Y cuando el cristiano ama a Dios, da la vida por el Señor. Cuando el cristiano ama a Dios, da la vida por ese anuncio del reino de Dios. Hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos demuestra que el anuncio del reino trae consecuencias. Y como ya lo decía, ¿cuáles son las consecuencias? Ser encarcelado, ser señalado por los, como decía la palabra, por los sacerdotes, por los jefes, por los que mandan más. Esas personas señalan, ¿sí? Pero Pablo tenía la certera seguridad de que ese señalamiento iba a ser recompensado con el reino de los cielos. Que es lo que nosotros esperamos, que lo que nosotros hacemos por Cristo en esta vida se nos sea recompensado en el reino de los cielos. Pero tenemos que hacerlo amando al Señor. Fíjense que Jesús, ante las 3 interrogantes, le da una respuesta a Pedro. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Fíjense que Jesús habla de corderos y habla de ovejas. Es una invitación a que en el reino de los cielos es para todos. La puerta de los reinos de los cielos no es solo para un grupo, como dicen nuestros hermanos evangélicos. No, es para todos. El anuncio del reino es para todo. El mensaje del Señor no es para un grupo selecto, no es para los que vamos a la misa. No, es para todos. El anuncio del reino del Señor es para todos. Por eso el Señor invita a Pedro a apacentar sus ovejas. Luego dice, le hace una advertencia. Cuando eres joven, tú mismo te ceñías la ropa, ibas donde querías, pero cuando seas viejo se extenderán los brazos y otro te ceñirá. Yo creo que este texto demuestra que nosotros, aunque tengamos todas las cosas materiales de este mundo, nuestro Dios tiene que ser el Señor. Porque aunque nosotros podamos tenerlo todo, llegamos a una vejez y nos vamos de este mundo y nada nos cuesta creer en el Señor. Nada nos cuesta creer en Dios. Esa es la invitación que nos hace la palabra del Señor en este día. Queridos hermanos, vamos a resumirla. Primero, nosotros, los seguidores de Cristo, debemos tener la fortaleza y la esperanza que tenía Pablo. A pesar de las dificultades, a pesar de ser encarcelado, a pesar de ser juzgado, a pesar de ser señalado, no dejó de anunciar el reino de Dios.
¿Sí? Esa es la primera idea, es el primer ejemplo que nos da la palabra del Señor hoy. Y el segundo y el más importante, nosotros no debemos quedarnos con querer al Señor. Debemos dar el paso a amar al Señor. ¿Quiere que le diga algo? ¿Saben quiénes quieren al Señor? Aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero no va a misa. Yo creo en Cristo, pero no va a la misa. Yo creo en el Señor, pero no reza el rosario. Yo creo en Cristo, pero no cree en la iglesia que fundó el Señor. Esos son los que quieren al Señor. ¿Quiénes aman al Señor? Aquellos que a pesar de todas las dificultades que puedan encontrar en la vida, no dejan de asistir a la Eucaristía, no dejan de hacer el rezo del Santo Rosario, no dejan de encomendarse al Señor, no dejan de hacer las obras de caridad, no dejan de amar a Dios. Por eso hoy esa es la invitación que nos hace la palabra. A tener fortaleza en los momentos difíciles, aunque encarcelen nuestra vida, no podrán encarcelar nuestro espíritu, no podrán encarcelar el reino de los cielos. Y segundo, no debemos quedarnos solo con querer, debemos amar, dar ese paso a amar al Señor para que ese anuncio del reino tenga eficacia, para que ese anuncio del reino dé abundantes frutos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y digámosle todos con gran confianza: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y sus debilidades, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los pobres y afligidos, por los enfermos, de manera especial las personas que padecen del cáncer, del COVID-19, enfermedades terminales, y los moribundos, por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que estamos aquí reunidos y cuanto forma nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por todos los sacerdotes del mundo entero, para que con la escucha de la palabra de Dios apacienten al pueblo cristiano, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por cada uno de nosotros aquí reunido en esta Eucaristía, para que en la evangelización hacia Cristo podamos llenarnos de alegría, un día encontrarnos en el cielo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, es el momento de ofrecer junto al pan y al vino en este altar nuestras vidas, lo que somos y tenemos. Desde tu hogar le invitamos a que ofrezcamos no un te quiero, que ofrezcamos a Dios un te amo. Ofrezcamos a Dios la oración de este día. Junto al pan y al vino ofrezcamos también las tristezas, las angustias,
nuestras debilidades, pero también vamos a ofrecerle al Señor nuestras virtudes. Pedro fue encargado de apacentar el rebaño. Usted tiene una familia en la que Dios le ha puesto para apacentar. Colócala junto al pan y al vino, junto a la ofrenda, preséntasela al Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio agradable a ti, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira compasivo, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y para que se conviertan en sacrificio agradable, te pedimos que la venida del Espíritu Santo purifique nuestras conciencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, el obispo de tu diócesis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a todos nuestros familiares y amigos difuntos, todas las personas que han muerto a causa del COVID-19, que se han dormido en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Paz sea contigo. Con tu espíritu. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Pasa contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía. Te damos gracias porque te nos revela en tu palabra, Señor. Gracias porque todas estas cosas te han parecido bien. Todo esto es necesario para que tu obra, Señor, salga a la luz. Que podamos recibir en la comunión espiritual de tu palabra, podamos alcanzar ese don maravilloso. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Pues recibimos la vida eterna al igual que en el cuerpo y la sangre, con la escucha de tu palabra, Señor. El mensaje de salvación, pues que podamos amarte cada día más. Que no te queramos, sino que te amemos de verdad, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, porque tú nos amas, Señor. Tú quieres que nosotros estemos donde estás tú, pues que cada día buscando ese don maravilloso de la santidad por medio de tu palabra, podamos algún día estar junto a ti en el cielo. Por eso decimos juntos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les enseñará toda la verdad, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, cuyos méritos nos purifican y nos alimentan, haz que confieran la vida eterna a quienes nos ha sido concedida su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, darle gracias a Dios y también darle gracias al Padre Eudi que nos acompaña en esta Eucaristía, al Padre Marcos Galvi que nos acompaña en esta Eucaristía. Pues darle gracias a Dios por la presencia de estos dos sacerdotes. Y bueno, animarles a seguir en la escucha de la palabra de Dios, que nosotros aprendamos de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Esa es la comunión espiritual, la escucha de la palabra de Dios, que nos da vida eterna, al igual que el cuerpo y la sangre de Cristo. Y animarlos, invitarlos a suscribirse a mi canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, donde Dios nos invita a ser santos. Sí se puede ser santo, pues con el ejemplo de cada uno de ellos, podamos aprender que donde estamos y el lugar que ocupamos, podemos alcanzar la santidad. No hay que hacer cosas diferentes, sino lo del día, pero en nombre de Dios. Suscríbete en nuestro canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Bueno, darle gracias a ustedes también por la presencia en las redes sociales. Darle gracias porque todos los días están escuchando la Santa Misa. Porque todos los días sabemos que nos esperan en la Eucaristía. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Los que no se han suscrito, busquen en YouTube, suscríbete y dale a la campanita. Busquen en YouTube el Santo para cada día, para que usted conozca la vida espiritual de los santos. Agradecemos su presencia, agradecemos su cercanía y le invitamos al Evangelio del día, Padre Marcos Galvis, para que con citas bíblicas, capítulos y versículos saboreemos hoy la primacía de Pedro. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas? Esa primacía que Cristo le dio a Pedro. Hoy en el Evangelio del día, busca en YouTube Evangelio del día y acompáñanos en este momento. Les recuerdo que estamos en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. No se le olvide hacer el Santo Rosario en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Y en el hogar donde se reza el Santo Rosario, nunca falta lo necesario. Y el que no sepa rezar y quiera aprender, busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, en oraciones a Dios, para que hagamos juntos el Santo Rosario. Invito al Padre Eudi y al Padre Marcos a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.